Bienvenidos al canal de Aprendiz de Excel. Hoy vamos a testear fórmulas en Excel. Vamos a ver qué fórmulas son más rápidas, qué fórmulas son más lentas y qué podemos hacer para que en general nuestros archivos vayan más rápido. Lo que hemos creado aquí es un testeador de fórmulas que lo que nos hace es poner números aleatorios en esta columna, tantos como le digamos que ponga aquí, y que en cada número aleatorio nos calcule. Entonces le vamos a poner aquí un cálculo, el que sea, y vamos a ir haciendo pruebas. Vamos a buscar variantes y vamos a ver qué tarda en función de lo que pongamos. Si le damos número de iteraciones, como la celda, la hoja está vacía, pues como veis, tarda muy poco, tarda 0,08 segundos. Si ponemos una operación, por ejemplo, quiero contar puntos y quiero contar en el rango de todos los valores, que en principio nos ha dicho que hay 100, el número 1, pues nos dice que hay 11 valores. Si yo le doy, esto dice que tarda 0,10. Tarda un poquito más que poner solo los números aleatorios, pero nos está dando el cálculo. Si en vez de contar puntos y con el rango A2 a 101 seleccionáramos toda la columna A, ¿qué pensáis que va a tardar? ¿Un poco más o un poco menos? Tarda 1,37, que es 13 o 14 veces más. Es muchísimo más lento seleccionar todo el rango. Si os parece, vamos a cerrar aquí y vamos a construir el testeador paso por paso. Tenemos aquí una hoja en blanco, que la columna que vamos a usar es la A. Aquí vamos a hacer, bueno, la dejamos de auxiliares. Y en la columna J vamos a poner el número de iteraciones y el tiempo. No venimos a Visual Basic, que si no tenéis, botón derecho, personalizar situaciones y la sacáis, y Visual Basic. Aquí le damos a insertar módulo. Y escribimos un módulo. Le podemos poner cualquier nombre, sin espacios, nosotros vamos a llamar test de velocidad. Para que no nos falsee el cálculo, lo primero que le vamos a decir es que pasar el cálculo a manual. Entonces le vamos a decir application, calculation, igual, y en las opciones le decimos manual. Y cuando acabe nuestra instrucción le vamos a decir que pase otra vez automático para que no nos quede en manual. Y entre medias vamos a poner un código. Lo primero que vamos a poner es la variable tiempo inicial, que la vamos a decir que es VBA.timer. Y con la misma la variable tiempo final. Y le vamos a decir que en la celda, nosotros lo tenemos en J2, vosotros donde lo pongáis, sea igual a tiempo final menos tiempo inicial. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es nuestro código, el código que queramos. Lo primero que vamos a decir es que todos los datos que se nos vayan acumulando en la celda, en la columna A, que los borre. Como tenemos un encabezado, vamos a decir que empiece por la 2 y podríamos decir que esto pare 1000, 2000, pero bueno, pues si hacemos pruebas largas, si queréis vamos a poner 900.000. Y aquí le vamos a decir que los borre con la acción clear. No utilizamos clear que borre los contenidos ni los formatos, sino la de clear, que es la que más limpia. Es importante para hacer estas pruebas que uséis esta opción, porque de una forma u otra Excel guarda en memoria información. Entonces, cuando va a hacer un cálculo, la primera vez que lo lanza tarda, pero la segunda puede tardar menos. Y si lo lanzas 100 veces, se aprende y tarda muchísimo menos. Y aunque cambiemos los números, él sabe que no estás usando el millón de filas y va a tardar menos. Entonces, la opción clear, importantísimo. Ahora vamos a hacer un bucle que le vamos a decir que desde igual a 2 hasta donde tengamos los datos, que en nuestro caso es J1, el número de datos, y le podríamos decir hasta más 1 para que tengamos y damos 100. Con esto tenemos un dato menos, bueno, nos da igual, lo dejamos así. Así tenemos números redondos. Después del for un mes y entre medias nuestro código. Y el código que queremos es generar números aleatorios y luego calcular. Voy a poner calcular para que no se nos olvide, que es en cada iteración que calcule. Y ahora, los números aleatorios son desde A sub I, que primero va a ser el 2, luego el 3 y así hasta el 100, en este caso nuestro. Y le vamos a decir, podríamos poner el random, pero
vamos a poner números enteros para que para hacer pruebas sea más sencillo para nosotros. Entonces vamos a multiplicar esto por 10 y le vamos a decir que entero. Incluso para que sean de 1 a 10 en vez de 0 a 9 vamos a poner 1. Esto, el random te da números entre 0 y 1 con no sé cuántos decimales. Al multiplicar por 10 va a dar entre 0 y 9. Al sumarle 1 va a ser entre 1 y 10 y con el entero se va a coger solo esto. Bueno, en principio vamos a ver si esto funciona. Vamos a insertar aquí una imagen, una forma mejor. Esta misma. Vamos a cambiar los colores si queréis. Este mismo. Aquí un poquito más grande. Vale, vamos a poner test. Si le damos, bueno, le asignamos la macro, asignar macro, test de velocidad. Bueno, pues como veis lo hace. Va tardando, esto es importante, que no tarda siempre lo mismo, ahora sí está tardando lo mismo, pero depende qué está haciendo tu ordenador en ese momento. Yo estoy aquí grabando la pantalla, tardará un poco más, un poco menos. Vosotros si tenéis otros procesos o tenéis otras hojas o lo que sea, puede tardar más o menos. Pero bueno, en principio como hoy lo hace. Si queréis vamos a ir comprobando, vamos a poner aquí una variable, por ejemplo, y le vamos a decir contar.si y le decimos el rango, pues de la 1 a la 100 y que el criterio, control retroceso para volver, vamos a decir que la C2. Y vamos a ver cuánto tarda esta operación. Bueno, pues tarda más o menos los mismos números que teníamos antes. Si queréis la vamos poniendo por aquí y para tenerlas en cuenta lo vamos a poner. Contar.si con el rango A2 a 100 tarda esto. Vamos a suponer que el rango crece y que en vez de 100 es 10.000. ¿Cuánto tardará? Aquí solo va a haber 100 números. ¿Cuánto creéis que va a tardar? 0,11. Tarda muy poco. Vamos a poner, en vez de 10.000, 100.000. Ya se multiplica por 2 y sigue habiendo solo 100 números. Vamos a poner 200.000. 0,35. Va subiendo sin parar, ¿vale? Y bueno, el rango, si pongo todas, el millón de filas, pues tarda 1,46, que 1,46 es... Lo vamos a dejar por aquí si queréis. De hecho, vamos a borrar este, para dejar espacios. Vale, como veis, seleccionar toda la columna tarda 14 veces más que esta. Vamos a volver al rango corto y vamos a hacer otra prueba. En vez de 1000, en vez de 100, le voy a poner, si queréis, 5000. Tarda 0,77. Y voy a crear una serie de números aquí, la que sea, y le voy a decir contar.si.conjunto. Y el rango de criterios, este va a ser el 1 y el segundo rango de criterios, este va a ser también el 1. En principio esto va a dar un 0, contar.si.conjunto. Lo que le estoy metiendo es una columna adicional. En principio debería de tardar más que... Bueno, voy a quitar ahora después el segundo rango. Vale, 1,76 todo. Y si quito el segundo rango, tarda un poco menos. Es decir, como es lógico, tener un rango tarda menos que 2. Pero, ¿qué ocurriría si en vez de 5000 datos en una de las columnas, tengo menos? Por ejemplo, voy a borrar de aquí para abajo. Voy a borrar 1000 datos, pero sigo haciendo un cálculo con 2 columnas. ¿Qué pensáis que va a tardar? ¿Más que este? ¿Menos? ¿Más que el otro? Tarda menos. Es más eficiente si tú le quitas datos. Es decir, si tú, por ejemplo, tuvieras aquí una columna de pendientes o vacíos, si sabes que vas a buscar siempre pendientes, dices, me va a dar igual si me va a estar pendiente. Bueno, pues es más eficiente.
para que lo tengáis en cuenta. Borro esta columna y vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer la prueba del buscar V. Buscar V. El valor que estoy buscando es un 1 y lo estoy buscando sobre esta misma matriz. Por supuesto, si selecciono un rango más corto es más eficiente. Y le voy a decir que busque sobre sí misma para que no tarde tiempo y una coincidencia exacta. Vamos a poner menos iteraciones porque no sé lo que tarda esto. Vamos a poner coincidencia aproximada primero. Le doy y tarda 0,93 segundos. Al no estar ordenados, a veces da un error de estos, ¿vale? Si yo lo vuelvo a dar, bueno, pues lo encontrará o no. 0,93. El 0,93 es el buscar V coincidencia aproximada con unos datos que no están ordenados. Vamos a darle coincidencia exacta. ¿Qué pensáis? ¿Que va a ser más rápido o más lento? Increíblemente más rápido. Voy a copiarlo aquí para que lo tengáis de referencia. Le vamos a dar varias veces porque el buscar V en función de la posición donde esté va a tardar más o menos en encontrarle. Y puede tardar entre 0,13 y 0,5, ¿vale? Yo le voy a dar más veces. 0,11, 0,19, 0,16, 0,45 ese le ha costado, 0,12, 0... Bien, podemos decir que el número 0,13 puede estar bien. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer el buscar X, que el valor que estamos buscando es este, la matriz buscada es esta y la matriz de vuelta es esta. El buscar X da coincidencia exacta. El buscar X es una función más moderna, es una función que nos recomiendan. ¿Será más eficiente? ¿Será claramente más eficiente? 0,11, 0,44, 0,29, 0,10, 0,24, 0,11. Está más veces por encima del 0,20, como estáis viendo, que pegado al 0,10 que nos estaba dando el otro la mayor parte de las veces. Depende mucho en qué posición lo encuentre. Pero como estáis viendo, no es exageradamente más eficiente el buscar X. Por muchas veces que lo lancemos, se está posicionando la mayor parte de las veces por encima. A tener en cuenta, son datos desordenados que se van cambiando, que vas recalculando en cada movimiento, pero no está tardando menos, está tardando prácticamente en todas las iteraciones más. Entonces, buscar X no es más eficiente con la misma. Vamos a probar el coincidir. Coincidir, valor buscado el 1 en esta matriz, que me diga dónde lo encuentra. Coincidencia aproximada, pues mira, me dice que está en la fila 4. Si queréis, vamos a ejecutarlo en coincidencia aproximada. 0,94, el coincidir con coincidencia aproximada. ¿Cuánto va a tardar con coincidencia exacta? Va a replicar probablemente el buscar V, porque prácticamente es el mismo motor de búsqueda. 0,19, si lo doy varias veces, 0,26, 0,12, 0,11. Es decir, prácticamente está replicando los resultados que daba el buscar V, porque al final tiene el mismo motor. Vamos a hacer el coincidir X, que es la función más moderna. Matriz buscada esta, modo de coincidencia, lo dejo en blanco. Le doy. El otro estaba tardando 0,11. Y a ver este. Prácticamente todas las veces está tardando un poco más. He oído una que ha estado en tiempos. Coincidir X no es más eficiente. Vamos a hacer otra prueba. Excel 365 tiene funciones de desbordamiento y trabaja. Nosotros podemos trabajar matricialmente con Excel anterior, en Control Shift Enter, pero vamos a hacer una prueba sencilla, que es dar rangos de desbordamiento. Lo que vamos a hacer es crear aquí una matriz de aleatorios y le vamos a decir aleatorio entre 0 y 50 si queréis, y que vaya hasta la fila 100. Vamos a ver cuánto tarda esto. Tarda 0,10. Vamos a meter mis datos para verlo mejor si queréis. Y lo único que aquí vamos a tener que arrastrar. Bueno, perdonad. Primero tengo que correrlo. Vale. Y ahora arrastro y ya con esto medimos el tiempo. Bien, si yo le doy, me dice que el aleatorio entre con 1000 fórmulas o 999, esto tarda 0,38. Si yo le doy varias veces, como veis, el tiempo prácticamente no varía. Bien.
Voy a borrar esto y voy a hacer una función de Excel 365 que es matriz aleatorio, que nos pide un número de filas, un número de columnas, un mínimo y si lo quiero entero. En vez de 999 fórmulas, tengo una única fórmula que abraza todas y lo hace. ¿Será más eficiente o no? El otro estaba clavando 0,38 todas las veces. Este no. Este es un 5 o 7% más lento. No es mucho más lento, no es como la búsqueda aproximada, pero es menos eficiente. De hecho, con estas mismas fórmulas, vamos a volver a poner 100 aquí, vamos a hacer un contar puntos sí, en el que yo le doy este rango y lo bloqueo con este criterio. Y lo bloqueo. Nos queda una única fórmula con desbordamiento. Esto en Excel anterior es a 3.5, control shift enter y lo hacíais. Aquí no. Aquí con una única fórmula lo tenéis, le dais. Vamos a ver lo que tarda esto. 0,13. Vamos a poner más para que sea más fácil apreciarlo. 0,25. Voy a borrar todo esto porque ya lo habéis tomado de referencia. 0,25. ¿Cuánto pensáis que va a tardar en vez de una única fórmula? En vez de una única fórmula, vamos a quitar el bloqueo en esta celda, las 1000 fórmulas que tenemos, o 999. ¿Qué creéis que va a tardar menos? La voy a confirmar, sí. Pues en este caso, una única fórmula es más eficiente. O sea que podríamos estar sacando conclusiones erróneas. Tarda menos aquí con una y sin embargo, tarda aquí más y sin embargo con el matriz aleatorio tarda más si le hago toda la matriz. Vamos con otro escenario que se repite muchísimo, que son los formatos condicionales. Vamos a poner formato condicional. Tiene que estar recalculando, pesa poco, pero la gente no es consciente. Vamos a poner 40.000 iteraciones. 40.000 iteraciones lo que vamos a asimilar es 40.000 celdas, que en una tabla que yo he visto de más de 40 columnas con 1000 filas, se da muchas veces. Entonces, si yo hago aquí el test, bueno, esto tarda en hacer 40.000 datos. Tarda 5 segundos. Esto es sin formato condicional. Como de estas celdas estamos borrando todo, vamos a crear el formato condicional aquí, en la columna de al lado. Entonces, para eso le vamos a decir B2, B 40.000. Está todo seleccionado. Nos vamos a formato condicional, le decimos una nueva regla con fórmula. Entonces le vamos a decir que si este valor y lo desbloqueo es igual a 2, que nos aplique un formato, pues por ejemplo, el rojo. Aceptar y aceptar. Y como veis, se nos va replicando en todas las celdas que ve un rojo, un 2. Antes había tardado 5,74. Solo estoy aplicando un formato condicional. No tengo ninguna fórmula en el Excel. Si yo le doy, tarda 6,5, que es un 20% más. Que es muchísimo. Y esto es exponencial. Si en vez de 40.000 datos tengo 80.000, no tarda un 20% más. Tarda un 50-80% más. Es decir, es muy peligroso poner formatos condicionales en tablas muy grandes. Tengo varias personas que me llaman y me dicen, oye, Iván, que la Excel que cada vez me va más lento. Y va más lento porque va creciendo en filas una tabla que al principio iba bien, cuando tenía 1000 filas, pero cuando va por 1500 se hace exponencial, porque lo mismo tienen 50 columnas, 100 columnas, y aplican el formato a todo de forma indiscriminada, porque claro, cuando empezaron con sus tablas no tenían problemas, pero se hace exponencial. Y por último voy a enseñar una fórmula específica de Excel 365, que han creado ahora y que antes no estaba. Vamos a poner, si queréis aquí menos datos, vamos a poner 100 datos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una jerarquía. Vamos a hacer una jerarquía como se hacía antes a mano y podríamos poner letras, valores, pero bueno, vamos a hacer una jerarquía solo ordenando la columna. Para hacer la jerarquía
le decimos que queremos este número con esta referencia. Bueno, pues aquí el problema es que cada vez que da un 10 va a poner un 1. Para crear un criterio de desempate, porque si esto lo llamamos desde un índice va a dar un problema, lo que hay que hacer es sumar un valor diferencial. Entonces le vamos a decir contar puntos sí, lo que hay encima de este 10, bloqueo el A1 y le digo que el criterio sea este de aquí. Entonces, si yo aquí cierro y arrastro, pues el 1, el 2 y ya tengo valores únicos. Con la misma, aquí puedo sacar una matriz de todos los números ordenados y ya tendría una clasificación. Aquí con un índice le podría decir, dame esta matriz en el que el número de filas sea un coincidir o coincidir X, nos da un poco igual. Le decimos que el valor auxiliar que tenemos aquí en C, la matriz buscada es esta y coincidencia exacta. Lo primero van a ser los 10, luego los 9, luego los 8 y así todos los valores. Bueno, vamos a hacer una iteración de esto 100 veces. Vamos a quitar el formato condicional de todas las celdas primero. Vamos aquí, formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Vale. Le volvemos a dar. Y esto tarda 5 segundos haciéndolo con jerarquía, con índice, o sea, con una jerarquía y luego con un índice. Vamos a utilizar la función ordenar, que le vamos a dar esta matriz, le vamos a decir que ordene por la columna 1 y criterio descendente. Vamos a ponerlo aquí porque si no me genera una matriz de bordamiento. C1, 10, bueno, me ordena todo. Podría decirle que cogiera solo la tabla, es decir, que pusiera la tabla desde A2 a 100. Va a dar un poco igual. Primero los 10, luego los 9. Bueno, ¿cuánto queréis que va a tardar? ¿5 segundos o un poco menos? 0,11. 50 veces menos. Es increíblemente eficiente. Hay algunos que no estáis dando el salto a Excel 365, pero tiene fórmulas como estas que son increíblemente eficientes. Entonces yo lo tendría muy en cuenta. Y bueno, hasta aquí yo creo que hemos analizado algunas fórmulas. Si queréis ver alguna más en concreto, decir, oye, compárame esto, no sé qué, las podemos ver, pero básicamente os da una idea de cómo trabajar, cómo montar el propio testador. Yo, si queréis, dejo este test en el cajetín para que lo descarguéis. Pongáis aquí vuestras fórmulas. Es importante, si lo construís, la opción de borrar. Borrar, y porque hay veces que lanzas una operación y dices, no debería tardar lo mismo y está tardando lo mismo. Es porque no la estás poniendo a prueba de verdad. Si estáis trabajando en otra hoja, os podéis llevar parte de la formulación aquí y probarla. Le metéis 100 iteraciones, 1000. Es cierto, cuando ponéis números aleatorios, que este tiempo cambia, que en vez de 0,11 tarda 0,12, estamos en milésimas de segundo. ¿Os acordáis que con el buscar V, como tenía que buscar valores, pues a veces lo encontraba un poco antes y un poco después y podía tardar un poco más? Pero el orden de magnitud de si una cosa tarda 0,12 o 5 segundos se ve rápidamente. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.